En este video vamos a revisar algunos conceptos del electromagnetismo a través de una interpretación de las ecuaciones de Maxwell. Aquí tenemos expresadas las 4 ecuaciones de Maxwell y tenemos además las expresiones que involucran al material. Las magnitudes básicas del electromagnetismo son la intensidad de campo eléctrico, representada por la letra E, y la intensidad de campo magnético, representada por la letra H. De aquí se derivan, como se puede ver, otra expresión que no es más que directamente proporcional al campo eléctrico, se denomina vector desplazamiento eléctrico. Y la magnitud asociada a H es la densidad de campo magnético. Asimismo tenemos la densidad de corriente eléctrica, la corriente que circula en un material conductor. La relación es las constantes, ¿verdad? La constante dieléctrica y la permeabilidad magnética y la conductividad. Pues bien, las ecuaciones de Maxwell se leen de modo que lo que aparece al lado derecho es lo que produce lo que tenemos al lado izquierdo. Es decir, el lado derecho es la causa y el lado izquierdo es el efecto. Por ejemplo, en la primera de las leyes de Maxwell, también conocida como ley de Ampère, tenemos dos magnitudes, la densidad de corriente eléctrica y el vector desplazamiento. Significa esto de que si nosotros tenemos una corriente eléctrica, cualquiera que sea, nos va a producir un campo magnético, ¿verdad? Un campo magnético. Y por otra parte, si nosotros tenemos un vector desplazamiento que está variando con respecto al tiempo, es decir, no solamente está allí, sino que es variable con respecto al tiempo, está cambiando, entonces también nos produce un campo magnético. Es decir, que esta ecuación nos dice cómo producir un campo magnético, que puede ser con cualquiera de estas dos situaciones, o si circula una corriente, o si tenemos un campo eléctrico variable con el tiempo. Tenemos aquí esta figura, ¿verdad? Donde tenemos un conductor, un alambre conductor, que circula una corriente eléctrica. Entonces aquí tenemos un campo magnético. Un campo magnético. Ahora bien, veamos precisamente la característica de este campo magnético. Las líneas de fuerza del campo magnético forman trayectorias cerradas alrededor del alambre de forma simétrica. Esto es por la simetría del alambre, ¿verdad? Pero en general, eso es lo que nos representa el término rotacional. Rotacional significa que el vector resultante de esto, de la presencia de una corriente o de la presencia de un campo eléctrico variable con el tiempo, es un campo magnético que tiene características de trayectoria cerrada, forma un camino cerrado alrededor de la fuente que lo produce, ya sea el elemento donde circula la corriente o el elemento donde está presente, más bien el espacio donde está presente el campo eléctrico variable. Asimismo, la segunda ley de Maxwell nos dice que si nosotros tenemos un campo magnético, una densidad de campo magnético variable con el tiempo, nos va a producir un campo eléctrico de características similares a este campo magnético. Acá tenemos
una figura que nos representa la manera de cómo podemos generar un voltaje inducido, ¿verdad? Que es precisamente para que lo que nos sirve esta, que también es conocida como ley de Faraday. Entonces aquí tenemos dos imanes, eso nos produce un campo magnético, y la variación con respecto al tiempo no la hacemos cambiando la intensidad del campo, sino que girando esta espira de alambre conductor. Al girarlo, la cantidad de campo que está atravesando la espira no es igual todo el tiempo, sino que en esta posición pasa la mayor cantidad de campo, y cuando se inclina al rotar, la cantidad de campo que pasa a través de la espira disminuye. Entonces es variable la cantidad de campo que está atravesando la espira. Eso nos produce un voltaje en extremos, es decir, nos produce un campo eléctrico que forma una trayectoria cerrada y que nos impulsa cargas hacia un extremo, ¿verdad? Hacia un extremo, lo que nos da aquí una diferencia de potencial que puede alimentar un circuito exterior. La otra de las ecuaciones de Maxwell tiene una forma distinta. Acá tenemos la operación de divergencia. La operación de divergencia. Acá el concepto de que aquí tenemos la causa y aquí el efecto siempre es válido, ¿verdad? Aquí esto es la densidad de carga, es decir, tenemos una acumulación de carga eléctrica. Y si tenemos esto, una acumulación de carga eléctrica, entonces me va a producir un campo eléctrico, ¿verdad? Aquí afecta directamente al vector de desplazamiento e indirectamente a la intensidad de campo eléctrico, ya que estos son directamente proporcionales. Entonces, y tenemos esta figura de acá, ¿verdad? Tenemos acá una carga, un elemento de carga, y del punto donde se encuentra la carga, ahí surgen las líneas de campo eléctrico. Entonces, la divergencia nos apunta a que el tipo de campo que nosotros tenemos es un campo que tiene su origen en un punto determinado. No forma, las líneas de campo no forman trayectorias cerradas. Es decir, aquí esto no vuelve y se cierra acá, sino que aquí comienza, tiene un comienzo y tendrá un final, en este caso en el infinito. Si tuviéramos una carga negativa, finalizaría en la carga negativa. Las líneas de campo tienen un comienzo y un final. Muy por el contrario, cuando la producción del campo es de esta naturaleza, ¿verdad? Aquí la línea de campo no tiene un comienzo ni un final, sino que forman una trayectoria cerrada. Bien, entonces, y la cuarta ley de Maxwell nos dice que los campos magnéticos no se pueden producir a través de elementos puntuales, es decir, no existen cargas magnéticas, sino que siempre el campo magnético es producto de una corriente, algún tipo de corriente, aunque sea muy pequeña. Bien, una cosa más es de que vemos que la carga produce al vector de desplazamiento y el campo eléctrico depende del vector de desplazamiento y del material, es decir, la intensidad de campo eléctrico
el E depende del material. Por otra parte, en el caso del campo magnético, la intensidad del campo magnético es producida por las corrientes y la densidad de campo magnético depende además del material. O sea que B y E dependen del material. Finalmente, los últimos conceptos son que cuando nosotros tenemos dos materiales distintos, tenemos la superficie que los separa, y ahí le llamamos frontera. En la frontera entre dos materiales distintos, podemos tener la siguiente situación, ¿verdad? De que podemos tener una carga superficial o podemos tener corrientes superficiales en esos espacios. Entonces, la carga superficial nos va a alterar, o sea, a provocar una diferencia entre el vector de desplazamiento del medio 1 y el vector de desplazamiento del medio 2. Es decir, si lo vemos aquí con valores positivos, el vector de desplazamiento del medio 1 se va a incrementar con respecto al vector de desplazamiento del medio 2 en el valor de la densidad superficial de carga. Lo mismo para el campo magnético. El campo magnético afectaría a la intensidad de campo magnético, ¿verdad? Se incrementaría la del medio 1 con respecto a la del medio 2. Pero una cuestión importante aquí es que esto es referenciado al vector normal a la superficie. Es decir, que aquí el producto punto nos dice de que aquí estamos hablando de la componente que está en la misma dirección que el vector normal. Es decir, que la carga afecta solamente a la componente perpendicular a la superficie. En este caso, la corriente afecta, el producto cruz afecta a la componente que es tangencial a la superficie, es decir, que forma 90 grados con respecto a la normal. Y por otra parte, la componente tangencial del campo eléctrico en ambos medios va a ser igual, ¿verdad? La diferencia es igual a 0. La componente tangencial, es decir, perpendicular a la normal. Y la componente acá normal de la densidad de campo magnético va a ser continua, es decir, igual en los dos medios.